El oscurecimiento global es el resultado de la falta de radiación solar debido a la polución atmosférica y a las nubes. Esta teoría fue desarrollada, es curioso, por mera coincidencia. Gente como Gerald Stangl y yo, sin conocernos, analizábamos independientemente datos que fueron recogidos de fuentes de todo el mundo, enfocadas a la agricultura o a la predicción climatológica. Nos sorprendió mucho descubrir la gran reducción de la intensidad de los rayos solares que llegaban a la superficie terrestre en Israel. Al principio no podíamos creer los datos que nos llegaban porque eran desorbitados y porque tampoco se habían registrado anteriormente. Así que empezamos a recoger datos de todo el mundo y llegamos a la conclusión de que este fenómeno del oscurecimiento solar no era exclusivamente un fenómeno israelí, sino que otras partes del mundo experimentaban lo mismo. En los últimos 50 años, la radiación solar se ha reducido significativamente. Casi un cuarto de la radiación solar parece que ha desaparecido. En 2006, intentamos probar algo que no se había hecho antes. Con 3 autoligeros que se llaman UAVs, quisimos comprobar cuánta cantidad de luz solar quedaba atrapada en la nube asiática marrón. Lanzamos un autoligero al borde superior de la nube asiática marrón, midiendo la luz solar que venía de arriba y también de abajo, y lanzamos otro autoligero debajo del anterior, midiendo la intensidad de la luz que había penetrado. Cuando analizamos todos los datos conseguidos con las mediciones de los 3 autoligeros volando a la vez, nos sorprendió encontrar que esta nube asiática marrón estaba atrapando grandes cantidades de radiación solar, y ese calor de la nube asiática incrementaba el calentamiento global en un 50%. Hay muchas ventajas. La primera ventaja es cultural. Mali es un país donde el 80% de la población construye con la tierra. La segunda ventaja es económica. Exportamos casi 400.000 toneladas de cemento al año para construir las casas en cemento. Si logramos utilizar la arquitectura tradicional, podemos hacer mucha economía de escala. La tercera ventaja es también económica, pero relacionada con el turismo. Mali recibe casi 200.000 turistas al año que vienen a visitar ciudades como Djenné, Tombuctú, Vallagara, Mopti, etc., que son ciudades de tierra. Pienso que es necesario formar jóvenes para, por lo menos, salvaguardar este patrimonio cultural, admirado por muchas personas. La última ventaja es que actualmente, con todo el lobby internacional dedicándose a la vivienda bioclimática, pienso que la arquitectura tradicional entra perfectamente en este contexto bioclimático.
Grosso modo hay varias ventajas. La idea de formar jóvenes africanos no quiere decir un regreso al pasado. Podemos seguir utilizando la arquitectura de tierra para construir la vivienda moderna, porque hay que progresar. Pues hoy hay que aprovechar sobre todo las propiedades térmicas, porque la tierra es un material que se opone en las intemperies. Esto quiere decir que si hace frío fuera, en el interior hace calor. Y si hace calor en el exterior, en el interior hace fresco. Este comportamiento térmico es una gran ventaja para las construcciones internas, porque evita utilizar el aire acondicionado y la calefacción, que son altamente contaminantes. Queremos formar en la región africana arquitectos que puedan pensar en los materiales que se encuentran localmente, en particular la tierra. Teníamos un gran santo musulmán en la zona. Y un día, un campesino vino asustado y le contó que una estrella había caído en la parte delantera de su piragua. Era el barquero del lugar que repetía al marabú que una estrella había caído en la piragua. ¿Estás seguro?, le preguntó. Sí, era una estrella. Yo pienso, le dijo el marabú, que la tierra entera no puede abarcar una estrella. Y con mayor razón, en la proa de tu piragua no cabe una estrella. Esto significa que este hombre, nacido en aquel pueblo, que vivía apartado, había leído un cierto número de libros, pero en aquella época no bastaba la experiencia para comprender que una estrella es enorme y que lo que ocurre es que de lejos se la ve pequeña. Resulta concluyente que el hombre, nacido en un rincón, llegó a la certeza científica de saber que una estrella no puede caer en una piragua, que la piragua no se hunda y que el propietario pueda verlo. Entonces esto quiere decir que esta gente disponía ya de una ciencia desde hacía mucho tiempo sin haber frecuentado todavía la escuela occidental. En las escuelas que había entonces solo enseñaban el Corán. Quiero decir que la ciencia existía desde muy antiguo para algunos y que estos eran capaces de distinguir la diferencia. Es verdad que cuando se habla de África, hablamos del hambre, de la enfermedad, que son realidades que existen. Pero también hay otras muchas cosas. Pienso que si alguien necesita la ciencia, es justamente África. Hoy los musulmanes hablan y nosotros los científicos hablamos y no estamos siempre de acuerdo con los marabús. Pero los marabús entienden que hay otra cosa. Porque cuando alguien toma su avión para hacer su peregrinaje a la Meca, es ciencia. No podemos condenar al avión que nos lleva a la peregrinación. En este caso, el avión es un objeto, un instrumento que facilita cumplir la peregrinación y la buena práctica de la religión. Este es un diálogo que existe. Y ahora me acuerdo de aquel sabio que dijo que la mecánica cuántica le había reconciliado con la religión. Y yo me identifico
con esa idea. Jamás rompí con la religión. Y por lo tanto, no tengo necesidad de reconciliarme, pero necesito ser reconfortado, y la ciencia me reconforta. Hoy no hay ninguna barrera entre la ciencia y la religión. Si existe una barrera entre las dos, es el científico quien no ha analizado bien, quien no ha comprendido bien la ciencia y viceversa. Melancólico. ¿Qué echo de menos? Es una pregunta interesante. Melancólico. La guerra. ¿Qué echo de menos? Un plato de pasta. Ahora mismo, en este momento, echo de menos mi dignidad, la dignidad. Ahora que estoy aquí, de pie, en este invernadero, a mitad del verano, siento nostalgia de mi infancia, cuando vivía en la agradable, húmeda y verde Inglaterra. Sí. Tengo algo de nostalgia de cuando era estudiante. Porque yo estudié en Francia en la época de mayo del 68. Teníamos nuevas ideas. Poníamos a la sociedad en entredicho. Hace mucho que no me siento melancólico. Veo que hay individuos que se desembarazan en todos los sentidos y la consecuencia de eso es que poco a poco perdemos la noción de lo ético en la política y que tampoco hay noción de la ética en el liderazgo. Todo se ha vuelto carreras individuales y son carreras compulsivas que nada tienen que ver con el servicio público a la comunidad. De eso tengo nostalgia. Lo que más echo de menos es poder tener tiempo libre para disfrutarlo. No sé, supongo que cuando he preparado cosas y no han salido como esperaba, supongo que eso me hace sentir melancólico, pero generalmente siempre pienso de manera positiva. Algunas veces es solo una luz en el cielo. El cólera es una enfermedad muy antigua. Lleva mucho tiempo entre nosotros, causa diarrea, hace que te deshidrates. En algunos casos no sobrevives. Es una enfermedad que nace en el agua. El problema del cólera es que es una enfermedad que repercute sobre todo en los más pobres, debido a la falta de depuración del agua, que no es la adecuada. Y también debido a que cuando se producen inundaciones, hace que se propague con facilidad. Cuando iniciamos este proyecto hace bastante tiempo, quisimos centrarnos en esta enfermedad porque es la enfermedad de los más pobres. Ningún país desarrollado o gran empresario se interesan por esta enfermedad. Empezamos hace 10 años, cuando nos decidimos a investigar esta enfermedad, debido a que entonces, incluso ahora, no hay ninguna vacuna para el cólera. Existen principalmente dos tipos de cólera. Uno causado por lo que se denomina agente clásico y otro causado por el llamado agente Bengol. Había una vacuna disponible para luchar contra el agente clásico, pero ya no está disponible en el mercado. Quizá debido a algunos problemas, pero no se ha creado todavía ninguna vacuna adecuada contra el agente Bengol.
Queremos compartir este centro de lucha contra el cólera con aquellos investigadores que lo deseen, con el fin de que se trabaje para crear un, ¿cómo lo diría?, negocio social. No esperes que la gente produzca vacunas gratis. Hay que pagar por ellas. Pero esperamos crear vacunas que sean asequibles para aquellos que de verdad las necesiten. Con la colaboración de nuestro socio, el Instituto Nacional en Estados Unidos, hemos creado un centro de investigación para aumentar el número de africanos y malienses capaces de analizar la cuestión del paludismo y de participar en el gran programa de investigación y lucha a nivel mundial. Hoy en día el centro es reconocido como uno de los grandes centros de investigación sobre el paludismo que forma africanos, malienses, anglófonos y francófonos. La filosofía que nos anima en este centro de investigación de la malaria es que un 50% de los especialistas africanos de primer nivel internacional formados en el extranjero vuelvan a su país. Es esta la filosofía que nos anima. Estamos convencidos que en la actualidad África debe hacer su revolución científica y tecnológica, porque es el instrumento del desarrollo del siglo XXI. No es la materia prima, sino el hombre, el cerebro y la creatividad. Esto solo se puede realizar con la aplicación de la ciencia y la tecnología. Nuestros esfuerzos van en esta dirección. Invertimos en las personas para conseguir recursos humanos. Es un centro internacional para la formación y la educación. Y una vez se realicen las radiaciones de sincrotrón en esta región, en Oriente Medio, contará con el apoyo de Pakistán, Irán, Turquía, Jordania, Israel, Palestina, la Autoridad Palestina, Bahrein y Chipre. Es un proyecto pacífico que desarrollarán los países de Oriente Medio y que esperemos consiga traer la paz a esta región. Tendrá muchas aplicaciones, sobre todo en los terrenos de la arqueología, la cristalografía, medicina, las aplicaciones médicas, la agricultura. Se puede decir que son las bases tecnológicas que ayudarán a desarrollar la ciencia y también ayudarán a mejorar el medio ambiente, nuestro entorno en general. Bueno, Sésame es una fuente de luz sincrotrón que se compone de 3 aceleradores, un microtrón, un amplificador y un anillo de almacenamiento. El objetivo de su construcción es conseguir una luz. Fotones de diversos colores que sirvan para diferentes experimentos de física, química, biología, etc. Existe un programa dentro de la UNESCO que promociona la cultura de paz. Y este proyecto es mejor dicho, es el único ejemplo de las acciones que se deben tomar para promocionar la cultura de paz y la solidaridad en el ámbito científico. Su importancia radica en el hecho de que científicos de algunos países puedan comunicarse, cosa que no habría podido ser posible debido a algunas situaciones políticas. Pero en este caso en concreto, no solo los científicos pueden unirse. Sésame es un centro intergubernamental, es decir, una colaboración entre los gobiernos y la comunidad científica. Esta es una oportunidad única para transmitir conocimientos, tecnologías, ideas y el espíritu de la solidaridad. Esta es una de las claves del desarrollo de la cultura de paz. Con estas instalaciones, no hay duda de que se promocionarán, se realzarán y mejorarán las ciencias modernas,
particularmente física, química, biología y ciencias terrestres. Estamos plantando las semillas para el desarrollo de nuevas actividades en esta región. Y hoy en día, si trabajas en el campo científico y no estás abierto a la comunidad científica internacional, no puedes desarrollar ciencia. Es necesario cumplir parámetros internacionales. Saber hasta dónde se ha llegado en el conocimiento científico. Y sin duda, Sésame ha abierto la puerta no solo a científicos jordanos, sino también a científicos de todo Oriente Medio. Antes de que Microsoft me contratara, yo había vuelto a mi país, a mi pueblo, para convertirme en cultivador, porque sabía que la seguridad alimentaria era un gran problema en mi región. Quería aplicar mis conocimientos de ingeniería para abastecernos de agua y ver cómo se podrían identificar las especies según la temperatura y la pluviometría de la región, y sobre todo, tratar de organizar a los cultivadores para que una parte se concentre sobre la producción de semillas de alta calidad y de alto rendimiento, para que puedan venderles sus semillas a otros, con el fin de aumentar la productividad. Cuando Microsoft me contrató, lo vi como una enorme oportunidad, porque tiene tecnologías extraordinarias y yo tengo ideas suplementarias para aplicar estas tecnologías y abrir nuevas fronteras. Por ejemplo, el 80% de mi país no sabe leer ni escribir, pero es gente a la que la tecnología puede ayudar mucho. Desde hace algunos años hemos empezado con Microsoft a realizar la traducción de Windows y de Office en las lenguas africanas. En la próxima etapa vamos a añadir la voz y los gráficos a esta traducción, para que incluso los que no saben leer accedan a buscar información en Internet y también puedan comunicarse con los demás. África, por un lado, obtiene los medios y con esos pocos recursos que consigue, los dedica a la formación de sus jóvenes, de sus niñas y niños, como a mí se les da la formación científica. Hoy no podemos obviar que la tecnología avanza a una velocidad extraordinaria. Ahora bien, tenemos una gente que está bien formada y que son grandes técnicos. Imagine ahora lo que ocurriría si resulta que vuelven, que regresan a su país y no hay ni laboratorios, ni proyectos científicos, ni nada de nada. Lo que ocurriría entonces es que estas personas formadas estarían desaprovechadas y sus conocimientos se quedarían obsoletos. En el centro producimos estos nanotubos, que son tubos de carbono. Esta estructura de carbono se parece a esta maqueta. Son átomos de carbono unidos a otros idénticos con forma de tubo. También pueden usarse para filtrar agua. Si tenemos, por ejemplo, cientos de estos nanotubos y agua que entra por este lado, solamente pueden atravesarlo las moléculas de agua, pero no lo atraviesan ni las bacterias ni los virus, pues no caben por ellos. Aquí tenemos un polvo muy fino, que es una nanoestructura de níquel.
que se utiliza para recubrir ciertas piezas. Esta, por ejemplo, está en la parte superior de un motor y está expuesta a altas temperaturas y a la corrosión, produciendo grietas como esta. Pero si se utiliza este material, se impiden los efectos del desgaste. Solo con una capa de pocos milímetros puede evitarse. Tenemos estos nanotubos de carbono y este polvo que se fabrican en Arabia Saudí. Tenemos un proyecto que consiste en utilizar nanotubos en la fabricación del hormigón armado, que mezclado con cemento se utiliza en la construcción de edificios sin tener que utilizar el acero. Arabia Saudí trabaja en cooperación con la compañía americana IPM. Tenemos 5 proyectos con ellos para producir agua destilada y células solares. Hasta ahora se fabrican células solares de 160 por 160 centímetros para producir un solo vatio de potencia eléctrica. Pero ahora con nanocélulas se puede conseguir con la misma superficie 100 vatios de potencia eléctrica. No puedo decir si su fabricación va a resultar muy cara, porque estamos todavía en el proceso de experimentación, aunque por los resultados obtenidos hasta ahora parece que puede ser razonable. Las consecuencias para la agricultura son muy claras. Como sabe, no llueve durante la mitad del verano en Israel. Tampoco en la mayor parte del Mediterráneo. Y por lo tanto, para que las plantas crezcan adecuadamente, necesitan agua. Y la razón por la que la necesitan es debido a que el clima absorbe gran cantidad de agua de los cultivos y hay que sustituir esta agua que se pierde en la evaporación con agua de riego porque si no las plantas se mueren. Y uno de los factores más importantes que gobierna la cantidad de agua que necesitan las plantas es la radiación solar que llega a los cultivos, porque esta es la misma radiación solar que transforma el agua en estado líquido que la planta contiene en tierra en agua evaporada. Por lo tanto, si existe una reducción amplia en la cantidad de energía solar que llega a las plantas y a los cultivos, parece que se necesite menos irrigación. El oscurecimiento global, la reducción de la radiación solar, nos permitirá cultivar usando menos agua. Pero la radiación solar tiene otra función clave en la agricultura, que es la de proveer el dióxido de carbono que ayuda a las plantas en su crecimiento. Las plantas absorben el dióxido de carbono con la ayuda de la energía solar y lo transforman en hidratos de carbono, grasas y proteínas. Razones por las que cultivamos y recogemos las cosechas. Por lo tanto, una reducción en la energía solar que llegue a los cultivos puede que reduzca la cosecha. Pero reducir la cosecha para ahorrar agua no es algo que les interese demasiado a los agricultores. La climatología afecta a todas las sociedades, no solo porque la climatología es variable, sino también porque las sociedades pueden ser vulnerables a los cambios climatológicos. Y en ese sentido son vulnerables no solo por las oscilaciones que se producen en esas zonas geográficas, sino también por sus condiciones económico-sociales.
Por ejemplo, hay sociedades donde sus actividades económicas quedan directamente afectadas por el clima, sobre todo en los lugares donde la agricultura es la principal actividad económica y depende enormemente del agua, la estación de lluvias, y esto en consecuencia afecta a los cultivos y a su explotación. El calentamiento global es más serio de lo que imaginamos. La densidad de la capa que produce los gases de efecto invernadero es lo bastante gruesa como para calentar más el planeta y dar lugar a interferencias peligrosas del sistema climatológico. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar seriamente en aprender a adaptarnos. Se van a dar más cambios climatológicos y vamos a tener que adaptarnos, pero también debemos mitigar lo que sucede reduciendo la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, causar menos contaminación atmosférica. Y esto se puede hacer a nivel personal, preservando. Cada individuo puede emprender iniciativas para cortar los gases de efecto invernadero y la contaminación atmosférica, como por ejemplo plantando árboles, pidiendo cambios legislativos. Cada uno de nosotros puede aportar algo. Mi sueño preferido es... La verdad es que yo sueño con los ojos abiertos y a pleno día. Se trata del verdadero sueño, la paz y la prosperidad en África y en el mundo. Ese es mi sueño. Que aprendamos a entendernos y a comunicarnos mejor y dejar de pelearnos. Sueños. No completamente. Paz en la tierra. Sí. Cuando era niño. Tendría unos 13 años y leí un libro de Louis Pasteur. Después de leer ese libro, quise convertirme en microbiólogo. Y ese sueño se ha hecho realidad. Mi primer título fue sobre microbiología y mi doctorado sobre las moléculas microbiológicas. Así que definitivamente he cumplido mis sueños. Mi deseo más importante es que espero que las Naciones Unidas y otras agencias actúen ahora mismo para parar el cambio climático. Ese sería mi deseo. Puedo nombrarte los sueños que mucha gente quiere que se hagan realidad en el futuro, como por ejemplo que haya paz, entendimiento y amistad en esta zona llena de conflictos políticos. Pero reconozco que es difícil que se cumplan. Creo que no existe ninguna fórmula o ecuación política que los haga realidad. Lo único que hará que esos sueños se hagan realidad serán las acciones comprometidas de la gente. Me llamo Mohamed Taher, soy del reino hachemita de Jordania. Estoy estudiando un máster en Israel, en este instituto, sobre agricultura biotecnológica. Hasta el momento está siendo una gran experiencia. Aprendo mucho y hago prácticas sobre lo que aprendo, como la vida en el desierto, aplicaciones agrícolas en el desierto o acuerdos de paz entre naciones. Cada día lo vivo como una gran experiencia a diferentes niveles: científico, personal, cultural. Uno de los problemas serios en el mundo, en las zonas áridas, es la falta de madera
para cocinar y para calentar agua, y también la falta de comida para animales. Esto se debe a que normalmente no hay suficiente agua y la producción primaria es baja. Lo que nosotros hemos desarrollado es un sistema de agroforestación para producir justamente tanto materia de fogueo como comida para animales en zonas extremadamente áridas. Y todo está basado en este árbol es de proveniencia australiana, se llama en inglés Blue Wattle, y es una leguminosa. Siendo leguminosa, tiene la capacidad de absorber nitrógeno de la atmósfera por intermedio de sus raíces. Y la idea de todo este sistema es que nosotros estas hojas se las podemos dar como comida a los animales, cuando en el entorno de la zona donde crecemos los árboles no hay nada verde, y los animales se pueden alimentar con esto, y las ramas sirven como material de fogueo. Y nosotros cortamos los árboles a una altura, depende de 1,5 metros o de 2 metros, y ese es lo que sacamos se utiliza otra vez para fuego o para comida de animales. Una vez que cortamos los árboles, no hay hojas, y podemos plantar entre las hileras del cultivo, entre las hileras de los árboles, algún cultivo. Puede ser trigo, puede ser maíz, puede ser avena, de acuerdo a lo que nos interese. Lo que vamos a tratar de hacer aquí es hacer que el sistema sea sustentable, y hacemos compost de las hojas y utilizamos esto en vez de nitrógeno, fertilizante de nitrógeno. Y esto le permitiría una alta producción sin tener que invertir en la compra de fertilizantes. Para irrigar este sistema, esto es un sistema de estudio que está irrigado en forma artificial, pero nuestras parcelas normalmente reciben las aguas de inundaciones que son comunes en zonas desérticas. Entonces el agua que en vez de dejarlo fluir y que se pierda en el mar, nosotros lo llevamos a una parcela como esta que tiene una pared alrededor, ese agua penetra en el suelo y es utilizado por los árboles y los cultivos que crecen entre medio. Es un sistema eficiente, es un sistema que la producción es relativamente alta con mínimo inversión por parte del agricultor y que permite producir en zonas en las que normalmente sin irrigación no se puede producir ningún tipo de vegetal. Y aquí lo que tenemos son tubos transparentes que llegan también hasta 3 metros. Aquí introducimos una sonda que tiene una pequeña cámara de TV y lo que nosotros vemos son la distribución de raíces a lo largo de todo este perfil, y la cantidad de raíces en distintas profundidades determina la eficiencia con la que los dos cultivos van a utilizar el agua. Este sistema está especialmente adaptado para agricultores de la zona que el ganado es ganado caprino, y uno de los objetivos del estudio es determinar cuál es el área necesaria para una familia, sabiendo cuáles son sus necesidades en términos de leche, carne, granos y madera de fogueo. Sabiendo estas necesidades y sabiendo cuánto nosotros podemos producir y cuál es el sistema más eficiente, podemos determinar cuáles son las áreas necesarias. Y como sabemos cuál es la cantidad de escorrentía que se produce por unidad de superficie, podemos determinar la relación entre el área a cultivar y el área que tiene que quedar libre que produce la escorrentía, y así obtenemos el sistema que está idealmente adaptado a las condiciones locales. Quiero decir que, por mucho que queramos arreglar este modelo, esto no cambiará nada, ya que es necesario erradicarlo completamente y encontrar otros parámetros partiendo, por supuesto, de una estimación realista,
puesto que sobre un planeta limitado no se puede aplicar un sistema ilimitado. Si tuviésemos varios planetas, podríamos plantearnos el que, en el momento en que se agotasen los recursos de este, nos quedaría la opción de agotar los recursos de otro planeta. Pero lo cierto es que solo tenemos este planeta. Cuando se tiene una humanidad estructurada de un modo muy arbitrario y muy injusto, donde un quinto de la humanidad posee las tecnologías, el progreso, etcétera, del que, por cierto, nosotros formamos parte, pues hasta yo mismo aprovecho para penalizar y obligar a los restantes 4/5 de la humanidad a seguir el modelo que ella misma no puede aplicar. Cuando se analizan los fundamentos de este modelo, nos damos cuenta de que el milagro industrial se funda sobre 4 parámetros que son: primero, la tecnología, la ciencia, etc. Segundo, la necesidad de capital financiero, que ha sido aportado por el mundo rural. Tercero, la fuerza del trabajo, que empezó con los occidentales, que emigraron hacia los polos industriales. Y por último, los recursos del tercer mundo, que hemos ido a buscar a través de los imperios coloniales. Hemos erigido un modelo que pretendemos reproducir e imponer, a pesar de que no es reproductivo. Hoy, lo que se llama huella ecológica pone en evidencia el hecho de que si cada ser humano quiere vivir como un norteamericano, necesitaríamos entre 6 o 7 planetas como el nuestro. Y si quisiéramos vivir como franceses, necesitaríamos 3 planetas. Así que finalmente tenemos razones que ponen de manifiesto la evidencia de que los recursos planetarios globales son limitados y como tales deben ser considerados patrimonio colectivo de la humanidad. Nuestro descubrimiento mostró que si tomamos los resultados del experimento de las Maldivas y otros datos disponibles por todo el mundo, las nubes asiáticas marrones enmascaran casi el 50% de la refrigeración necesaria. Esto significa que a medida que vayamos limpiando la contaminación del aire, se producirá una mayor aceleración del calentamiento. Y esto sucede a nivel mundial. Podemos atajar el problema del oscurecimiento global porque sabemos sus causas. Se debe a la contaminación atmosférica y a la diferencia de nubosidad. La contaminación atmosférica es muy fácil de atajar, aunque costosa. Tenemos que invertir en filtros, mejoras tecnológicas, reducción de emisiones contaminantes. Tendría efectos positivos en la salud pública, por ejemplo, en el asma, en todo tipo de enfermedades producidas por la contaminación atmosférica. Tenemos que atajar ambas, no solo la contaminación atmosférica, como limpiar el aire u otras medidas que todo el mundo conoce. Tenemos que solucionar el problema del calentamiento global a la vez. Ir al centro del problema, que es la quema de recursos fósiles. Me gustaría hablar sobre el impacto en la sociedad del calentamiento global. Para los científicos como yo que han trabajado en este campo durante los últimos 40 años, predijimos estos cambios y esas predicciones se están cumpliendo. Pero incluso yo me sorprendo con la velocidad a la que estos cambios se están produciendo, sobre todo en los últimos 20 años, desde los años 80. Vemos grandes extensiones de mar helado que se está derritiendo. Y uno de los cambios más inquietantes es la manera en que los glaciares de la región del Tíbet se están deshaciendo. Esos glaciares son la cabeza de los ríos que alimentan a millones de asiáticos.
No se puede pensar que las naciones en vías de desarrollo sean las únicas que van a sufrir. Las inundaciones que afectaron a los Estados Unidos en 2008, el huracán Katrina y la ola de calor europea muestran que las sociedades más avanzadas van a sufrir. Nuestras predicciones dicen que va a ir a peor en los próximos 30 años. Estoy preocupado por el sufrimiento que van a experimentar los seres humanos. También los animales, no solo los humanos. Lo que más odio es la guerra. Creo que lo que más daño me hace en el mundo es cuando veo a alguien sufrir. En pleno siglo XXI, cuando vemos nuestras ciudades donde la gente no tiene agua potable, no pueden ir al colegio, ni tienen comida, considero que es intolerable. Odiar es una palabra muy dura, pero sí odio la destrucción del medio ambiente. Lo que le hacemos al medio ambiente no tiene perdón. Cuando la gente miente, porque dan lugar a las guerras y a la maldad. Violencia. La gente poco seria. Creo que es eso, ¿sabes? Cuando la gente, en vez de sentir simpatía, en vez de tener sensibilidad por lo que les ocurre a sus vecinos, por lo que ocurre en otro país, cuando lo único que le interesa es el éxito personal, el de tu familia, solo aquello que te afecta directamente de cerca, eso va a ser lo peor. Es la apatía. La indiferencia respecto a la condición humana de los otros es lo peor que le puede llegar a pasar a la humanidad. Intento no odiar, pero supongo que si tengo que contestar con sinceridad, odio a la gente que tiene respuesta para todo y que saben en todo momento cómo tendrían que actuar los demás.